Y continúa el tono negativo en el IBEX 35, aunque solo unas décimas, un 0,34% abajo, 12.835 puntos para nuestro principal indicador, donde brillan especialmente Cellnex, Telefónica y Acciona Energía, con subidas entre el 1 y el 2%. Quienes más bajan ahora mismo, Grifols, un 3% abajo, BBVA un 1,81 y Amadeus un 1,54. Dicen algunos analistas que estos movimientos a la baja después de las subidas de ayer tienen que ver con una recogida de beneficios y, por supuesto, un volumen de cotización menor del habitual, básicamente por que nos encontramos en periodo vacacional y al final son muchos los que están más pendientes de otras cosas que de ver cómo se mueve la bolsa en estos días, pese a que el movimiento de bolsas en estos días está siendo más que interesante y más que importante. Dirán ustedes, ¿y con quién va a hablar hoy de los mercados Luis Fernando Quintero? Bueno, pues lo voy a hacer con uno de nuestros analistas de cabecera, que además yo diría que está de enhorabuena en tanto en cuanto uno de los activos que más y mejor conoce sigue batiendo récords, y es Gustavo Martínez, y ese activo es el oro. Profesor de la Universidad Francisco Marroquín, asesor financiero y amigo de este programa. Gustavo, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí nosotros no somos de los que nos vamos de vacaciones, sino de los que nos quedamos mirando los mercados, Luis. Hombre, hay que quedarse mirando los mercados, y más en una de las semanas quizá más apasionantes de los últimos tiempos, una semana que da para estudiar mucho, que han pasado muchas cosas, que se han roto algunos techos. El otro día no me acuerdo con quién hablaba, que decía, no, se están rompiendo muchas cosas en el mercado con todo lo que está sucediendo. Bueno, y es cierto, y hemos visto récords, por ejemplo, en el índice VIX, el que mide la volatilidad, que no se veían desde la crisis de 2008. Hemos visto caídas importantísimas y en medio de esta tempestad un activo, Gustavo, que poco a poco va batiendo récords y récords y récords. Ya lo adelantaste tú, hay que decirlo, y en este programa, pero es que sistemáticamente se van cumpliendo esos pronósticos. Bueno, pues para que veas que cuando uno tiene una tesis de inversión clara, tiene que ser valiente con ella, ¿no? Y porque haya subido algo mucho no hay que vender, sino todo lo contrario. Si la tesis sigue intacta, pues seguir comprando, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores en inversión, que mucha gente obtiene un 20, un 30% sobre algo que vale más de un 100 y vende muy rápidamente, ¿no? Hay que aguantar las tesis de inversión. Y sobre todo, no solamente ya el oro, es que las mineras de oro están volando, pero volando como... Yo siempre las he visto baratas y también he hablado de ellas, ¿no? Pero no me esperaba que fueran a hacer más de un 50% que van haciendo ya en lo que va de año, cuando el Standard & Poor's 500 cae un 10, es decir, está metiéndole un 60% a Estados Unidos, ¿no? Así que fíjate si es importante el análisis sectorial cuando de value investing y de valor se trata también, ¿no? Gustavo, uno de los asuntos que más preocupa en el mercado, y tú te has hecho eco en redes sociales, te he estado leyendo estos días, muy especialmente es el comportamiento de la deuda norteamericana. Si tiene Estados Unidos un talón de Aquiles, siendo quizá uno de ellos rubio y muy naranja de piel, otro de los talones de Aquiles que tiene, este sí, de verdad importante, gordo, grueso, es el de la deuda pública y un déficit público que es crónico. Claro que en este contexto, con los vaivenes en el mercado, con la incertidumbre que está metiendo el gobierno norteamericano en el mercado, que el bono esté haciendo lo que está haciendo, digamos que no pone a Donald Trump en el mejor de los momentos ahora mismo. Para que veas que el mercado al final pues también tiene que sentenciar, y al final siempre lo hemos dicho, ¿no? Los gobiernos, los estados, los bancos centrales siempre van por detrás del mercado, y el mercado te dice lo que tienes que hacer, y si el mercado le ha dicho a Donald Trump, claramente para. Es decir, está muy bien, utiliza los aranceles para negociar, haz lo que te dé la real gana, pero no vayas por aquí porque entonces te vamos a atizar, y te vamos a atizar donde más duele, que es poniéndole el precio, tirando por los suelos tu deuda, o alternativamente te vas a tener que financiar igual de alto que como antes de iniciar esta guerra, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que, a ver, al margen de que puedas, lo que no es debatible, Luis, es que está claro que las medidas arancelarias son completamente liberticidas, y tal y como las está proponiendo Donald Trump es prácticamente una extracción de todo aquello que compres fuera de tu territorio, o sea, es un ataque liberticida brutal. Pero lo que sí que podríamos discutir es si la estrategia es buena o no, ¿vale? Algunos dicen que es buena, otros dicen que no, yo me mantengo más o menos intermedio, pienso que he llegado a pensar que era buena, ahora pienso que es mala, bueno, en fin, según
esa información asimétrica me va llegando, porque obviamente no todo el mundo tiene toda la información para emitir un veredicto. Pero en el mejor de los casos, Luis, es obvio que Donald Trump intentó rebajar los tipos de interés y lo consiguió. Lo que pasa es que luego, como se ha pasado de frenada, pues el mercado le ha atizado con los tipos de interés. El dólar sigue siendo el activo refugio por excelencia. Ellos querían un dólar débil y lo han conseguido contra el resto de divisas. Han conseguido tener un dólar en 1,13 contra el euro y además han conseguido rebajar la inflación, reducir la inflación, porque el último dato de inflación subyacente intermensual salió en terreno de deflación, es decir, salió negativo, es decir, los precios caían intermensualmente, con lo cual no todo lo que está haciendo Trump es una locura, ni todo lo que está haciendo es una maravilla, es decir, está consiguiendo cosas. Ahora ha dicho que los chinos, o se está rumoreando en el mercado que los chinos se quieren sentar a negociar en lo que yo creo que es un status quo claro, y es que los dos van a llegar a acuerdos. En fin, es un terreno muy delicado, es una guerra, las guerras son siempre complicadas y no creo que haya un veredicto en un sentido u otro, salvo el tiempo, ¿no? Desde luego. En cuanto a la deuda y a los mercados de deuda, ¿qué puede pasar en la situación actual de mercado si de repente los bonos americanos a 30 años están ofreciendo un 5% de interés y pese a que un activo que por mucha gente y durante mucho tiempo se ha considerado libre de riesgo te dan un 5 en un momento de incertidumbre en el mercado, no ves que se provoca o que se produce un trasvase de inversión de la renta variable a la renta fija atraído por esos atractivos rentabilidades del bono a 5 años americano? ¿Qué efecto podemos estar observando? Porque desde luego no sería un efecto natural y yo creo que debería ser algo que habría que mirar, ¿no? Sí, es obvio. A ver, la lectura que hay que hacer yo creo es que la versión por el riesgo ya ha finalizado, ¿no? Es decir, el Standard & Poor's 500 corrige un 10, un 15, se va hasta los 4.800, ahí hay miedo, pero luego a los 5.300, 5.400 se estabiliza una situación parecida a la que pasó en el COVID. Cae, el mercado recoge toda la información que tiene más o menos y para. Y ahí es cuando los mercados empiezan a vender bonos porque, primero, la situación del refugio o de miedo y pánico ha terminado, ya hemos descontado lo que creemos que va a pasar, más o menos, hay una pata del mercado clara que descuenta que va a haber un status quo, pero por si acaso estamos aquí. Y segundo, está el problema claro de la inflación a futuro, que es que no se ha resuelto ni mucho menos porque el problema que tenemos de deuda sigue estando ahí, el déficit crónico, como bien has dicho tú, Luis, sigue siendo el que es y además no se explica cómo se va a reducir y por tanto cualquiera que diga, oye, quiero bonos baratos, pero a ver, ¿a qué precios me los das? Porque en cuanto las cosas mejoren, la inflación se va a disparar. Y es claro que se va a disparar. Entonces, como poco, un bono americano a 30 años al 4,5-5%, pues es bastante goloso, ¿no? Yo no creo que eso se vaya a ir muy por encima de esos niveles o muy por debajo en precio, salvo que el mercado empiece a anticipar o que los indicadores adelantados nos indiquen ya otra vez síntomas más claros de inflación sobre la pata de mercado que descuenta que haya recesión, ¿no? O sea, al final es un poco, pues cada uno tiene que tener su tesis de inversión, se está librando una partida complicada y las piezas pues cuentan, ¿no? Cómo se dispongan las piezas y cómo las analice uno, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo el señor Trump, esta incertidumbre en los mercados, está golpeando muy especialmente a algunas compañías americanas que han sido las grandes vencedoras, las que generaban la envidia de todo el mundo. Sí. Resulta que Nvidia anticipa fuertes caídas por las restricciones arancelarias en Estados Unidos y, si uno observa la curva de Nvidia, nos damos cuenta de que es uno de los valores que ha sido el que más de moda estaba hasta este momento y está registrando unas caídas pues bastante fuertes. Sí, claro, como en todo escenario, pues las tecnológicas les toca sufrir, sobre todo aquellas que tengan su producción en China. En este caso, pues los aranceles del 250%, también se anunció que China o Estados Unidos prohibía la producción de los chips H20 en China, con lo cual ha tenido que hacer un one-off Nvidia, que no es otra cosa que hacer una interrupción de la producción de esos chips allí, provisionar esa cantidad, pero es un coste único, ¿no? Realmente el mercado lo ajusta
y sigue con la tesis inicial, ¿no? También, Luis, es un poco a continuación de lo que decía al principio. Hay sectores que están tremendamente caros, que vienen de unos vientos de cola muy favorables durante los últimos 15 años, que vienen de una narrativa muy sencilla y muy estimulante, como es el de la inteligencia artificial, que no pasa nada porque corrijan un 30% en periodos de volatilidad. Otros sectores los están ganando, es decir, digamos que hay una transferencia de capitales entre lo que está barato, de lo que está caro a lo que está barato, ¿no? Hablo, por ejemplo, de las tecnológicas, que estaban cotizando unos múltiplos que no tienen nada que ver con el sentido común, y ahora pues hablo de las mineras, que estaban cotizando también a unos múltiplos reducidos que tampoco tenían que ver con el sentido común, con lo cual cuando hay periodos de volatilidad y ajuste, pues eso es lo que pasa, ¿no? Que determinadas valoraciones, tanto por la parte de sobrevaloración como por la parte de infravaloración, tienden a revertir a la media y ajustarse, ¿no? Gustavo, viendo que en esta situación de incertidumbre el oro sigue siendo un muy buen refugio, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, por muy caro que esté, ¿crees que todavía es una tesis que, al menos en tu caso, vas a mantener? Sí, sí. Es cierto que el margen de subida cada vez es más reducido porque la subida que llevas en los últimos 2 años es bestial, pero también es igual de cierto que no hay ningún elemento que haya cambiado, ¿no? O sea, es decir, todos los ingredientes o todos los indicios que nos hacían comprar oro hace 2 años siguen estando en el mercado ahora mismo, siguen siendo los mismos o incluso se han agravado, así que como mínimo la tesis del oro se mantiene, como mínimo, no digo que se refuerce, pero sí que se mantiene, y que vender oro en estas circunstancias, pues para mí es bastante imprudente, ¿no? Gustavo, lo que vamos a hacer es recordarle a toda la gente que nos está escuchando que tomar decisiones de inversión sin tener una pequeña o una formación al menos de saber qué estás haciendo y cómo se hace, nadie debería hacerlo, nadie debería invertir en este o en aquel activo porque aquel amiguete o aquella persona a la que he escuchado ha dicho que hay que comprarlo. Hay que saber lo que uno hace, y para poder invertir en oro, la verdad que me gustaría en este día, yo creo tan importante también para esta tesis, recordar, Gustavo, que tú enseñas todo lo que hace falta saber para conocer este activo y para saber operar con él en un curso fantástico que además los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme, en la cuadrilla de Tu Dinero, pues tienen a un precio muy especial, ¿no? Sí, además es un curso que ya lleva muchísimas, se ha vendido muy bien, muchísimas, es normal, ¿no? Muchos Muchísimos, alumnos, sí. sí, muchos alumnos, y bueno, ahí pues es un curso en el que durante 10 horas de mi vida explico pues todo el conocimiento que yo creo que he adquirido durante los últimos años, condensado en eso, en lo que digo, ¿no? 10 horas, más de 250 diapositivas, de una manera bastante sencilla, para que todo el mundo lo entienda. Yo creo que el que se hace el curso pues entra de una manera y sale de la otra, ¿no? O sea, sale por lo menos sabiendo cuándo hay que comprar y cuándo hay que vender oro, o por lo menos intentando dilucidar cuál puede ser el valor objetivo del metal en determinados escenarios, ¿no? Y cómo operar con él, que también es muy importante. Al final Correcto. son algunas de esas dudas más habituales. El arte de invertir en oro, un curso de Gustavo Martínez. Si entran ustedes en la cuadrilla tudinero.com, ahí lo encuentran y pueden encontrar una manera, la verdad que un precio muy económico, un conocimiento muy valioso el que nos ofrece Gustavo Martínez. Enhorabuena por ese curso, enhorabuena por tu análisis, y espero poder seguir contando con él ahora después de Semana Santa. Enhorabuena a ti también por tu programa y feliz Semana Santa, Luis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.